A ver, ya se escucha un poquito mejor, es que había un poquito de ruido externo, este, pero continuamos aquí con este espacio donde podemos seguir hablando de la palabra del bendito Padre Celestial, del eterno Dios de Israel. Y ahora Dios le estaba diciendo a Moisés que el pueblo se iba a desviar de su pacto, que iban a quebrantar su pacto, que iban a quebrantar sus mandamientos y que iban a ser rebeldes. Se iban a ir en pos de otros dioses, lo iban a olvidar a él. Y diría Moisés, wow, o sea, vas a introducir a este pueblo a la tierra buena que manda leche y miel, y aún con todo lo que ya han visto, todo lo que ya vivieron, con todas tus maravillas, se van a desviar y van a violar tus mandamientos, van a quebrantar tu pacto. Y he ahí el por qué Moisés exhorta una y otra vez al pueblo de Israel a la obediencia. En toda esta porción es lo que vamos a estar viendo, cómo una y otra vez exhorta al pueblo de Israel a la obediencia. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se va a desviar. Pero también porque Moisés sigue exhortándolos a la obediencia, porque también así como le dijo que el pueblo se iba a desviar e iba a ser expulsado, también le dijo, pero donde estén ellos en la dispersión, si se arrepintieren de sus faltas, si retrajeren su pie de hacer el mal y su lengua de hablar engaño, con todo yo los haré, los reuniré y los haré entrar otra vez en esta tierra buena que emana leche y miel, esta tierra buena que juré darle a sus padres y a su descendencia. De la misma forma le pasó al profeta Ezequiel. Cuando el profeta Ezequiel fue llamado por Dios, por Yahweh el Eterno, a profetizarle a las 10 tribus del norte, a la casa de Israel, también le dijo, he aquí ellos no te escucharán, porque son pueblo contumaz y rebelde, de dura cerviz. Ezequiel podría haberse preguntado, si no me van a escuchar, oh Padre Eterno, ¿para qué me envías a ellos? Eso podría haber sentido Ezequiel, pero el Eterno le dijo, para que no digan que no hubo profeta en Israel que les advirtiese y que se retrajeran de sus malos caminos. Ciertamente el Eterno sabe si vamos a ser obedientes o no, pero el Eterno nunca nos va a dar la pauta para que queramos justificarnos a nosotros mismos diciendo, a mí nadie me dijo. Si yo peco a conciencia, jamás voy a poder decir yo no sabía, porque alguna vez en mi vida alguien me dijo que algo no era correcto. De la misma forma, todos y cada uno de nosotros alguna vez se nos enseñó que estaba bien y que estaba mal. Y al final de cuentas es decisión nuestra y responsabilidad nuestra si guardamos los consejos, las enseñanzas, los pactos, los mandamientos, las instrucciones amorosas de nuestro Padre Celestial. Que ese vendría siendo el verdadero significado de Torah. Instrucciones amorosas de parte de nuestro Dios y no ley. Porque son mandamientos, estatutos y decretos. Instrucción de Dios. Eso es la Torah. De hecho, el capítulo 4 empieza diciendo, ahora pues, oh Israel, oye, Shema, los estatutos y los decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis. Shema, en hebreo, oye, escucha Israel, escucha, Shema. Realmente la traducción más completa de esta palabra sería escucha y haz, no solo escuchar. Shema viene de escuchar y hacer. Viene no viene en pasivo, viene en una posición activa, donde tienes que hacer, escuchar y hacer. Eso es Shema. Ahora,
el versículo 5, perdón, el capítulo 5 de esta porción. Primer versículo, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, y apréndelos y guárdalos para ponerlos por obra. Capítulo 4 empezó, estos son, escúchalos y hazlos. Capítulo 5 los llama a todo el pueblo y les dice, escuchen y hagan. Todos apréndanlos. El capítulo 5 de hecho termina diciendo, andad en todo el camino que Yahweh vuestro Dios os ha mandado para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. ¿Cómo creen que empieza el capítulo 6 de esta porción? Capítulo 6, versículo 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Yahweh vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Una vez más, escucha, haz, pon por obra, practica, obedece los mandamientos de Yahweh tu Dios. De hecho, el capítulo 6 termina diciendo, y tendremos justicia. ¿Cuándo? Cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Yahweh nuestro Dios, como Él nos ha mandado. No como yo pienso, no como yo creo, no como yo quiera, como Él los ha mandado. Cuando quieras justicia en la vida, que sientas tú que las cosas no son justas para ti, y quieras clamar por justicia, aquí está la respuesta. ¿Cuándo tendremos justicia? Cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Yahweh nuestro Dios, como Él lo mandó. No como diga tal denominación, no como diga tal persona, como Él, Yahweh nuestro Dios, lo mandó. ¿Quién nos enseñó cómo guardar los mandamientos de Dios? Yeshua, Jesucristo de Nazaret, Yeshua hijo de David, el ungido de Dios, el Mesías, el Cristo. Yeshua nos enseñó cómo vivir y practicar los mandamientos de nuestro Dios. De la misma forma nosotros debemos hacer. Andar como Él anduvo. Ahora pues, hay algo que yo quisiera mencionar. En el capítulo 5 de esta porción de Deuteronomio, en el versículo 12, ¿qué día es hoy? Es Shabbat todavía, aún no se oculta el sol. ¿Qué es Shabbat? Bueno, capítulo 5, versículo 12 dice, guardarás el día de reposo para santificarlo como Yahweh tu Dios te ha mandado. Guardarás el día de reposo, guardar, guardar. En hebreo guardar es shamar. El guardián sería shamash. En hebreo guardar es shamar. Shamar es diligentemente, cuidando de día y de noche, vigilante, atento, pendiente. La mayoría de nosotros conocemos el versículo de Josué 1.9. Bien, pero antes de Josué 1.9 viene Josué 1.8, que dice, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y entonces todo lo entenderás
todo te irá bien. Harás prosperar tu camino. Pero ¿cómo? Que nunca se aparte de tu boca el libro de esta ley, sino que antes de día y de noche meditarás en él, para que lo guardes, llamar vigilantemente. Está siendo redundante. ¿Por qué? Porque es necesario ser redundante. ¿Sí? Ahora recordemos cuál fue la palabra que se usó en este mismo mandamiento la primera vez que se dio en Éxodo capítulo 20. ¿Sí? Vayamos ahí. Éxodo capítulo 20. Recordemos que en Éxodo capítulo 20 es cuando se nos dan los 10 mandamientos por primera vez. Y aquí es donde se menciona este mandamiento del día de reposo. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. En Deuteronomio 12 te dice, guardarás. Vigilantemente, constantemente pendiente. Bueno, aquí dice, acuérdate. Acuérdate en hebreo, acordarse sería sacar. Sacar es en el Strong 377, si alguien lo quiere verificar. Yo quiero invitarlos a todos a que no se queden con lo que el Padre me permita compartirles, sino que cada uno de ustedes, de vosotros, estudien por cuenta propia la Escritura. Que nunca te quedes con lo que te dijo tal hermano, lo que te dijo tal denominación, sino que seamos constantes en el estudio, en la oración y en el estudio. Seamos diligentes, constantes, disciplinados en meditar en su palabra, porque es en ella donde encontraremos la salvación, la vida, porque es a través de su palabra como podemos conocer al Padre Eterno y vivir como Yeshua, como el Mesías anduvo. La única forma de recibir al Mesías, de recibir el sacrificio del Mesías, de Yeshua HaMashiach, es guardando los mandamientos que el Señor nos dio por amor, vivir y andar como Él anduvo, en amor y en obediencia. Es la única forma en que podemos hacerlo, siendo diligentes en el estudio de su palabra, porque siendo diligentes en ella, sabremos qué es lo que el Padre espera de nosotros. Sabremos qué es lo que tenemos que hacer para demostrarle nuestro amor. Porque Él nos amó primero a nosotros. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? ¿Cómo recibimos el sacrificio del Mesías? Primeramente reconociendo nuestra culpa, reconociendo nuestra falta, humillándonos delante de Él y arrepintiéndonos. ¿Qué es arrepentimiento? Teshuvá. ¿Qué es Teshuvá? Regresar, volver. ¿A qué? Al principio, al Génesis, a la imagen de Dios antes de caer, antes de pecar. ¿Cómo? Siendo obedientes a su palabra, volviendo al inicio, al principio, a lo que Dios espera que nosotros hagamos, a como Él espera que vivamos y cómo Él espera que vivamos a través de su palabra, siendo obedientes a sus instrucciones, porque para eso fue dada su palabra. Él lo dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte, escoge pues la vida, dice el Señor, y vive conforme a su palabra y verdad. ¿Sí? Ahora, dije yo que te acordarás, acuérdate del día de reposo en Éxodo 20, hablando del Shabbat. En hebreo sacar, acordar, recordar, pero también significa ser hombre. Y no en el sentido, no lo hablo únicamente para el género masculino, porque recordemos que en el hebreo, hombre, varón, varón, es ish, y mujer, dama, isha, tienen la misma raíz. Recordemos cómo le dijo a Adán, a Eva, serás llamada varona porque del varón saliste.
porque de la costilla del varón fue sacada, carne de mi carne, huesos de mis huesos, serás llamada varona. El mismo principio aplica para los dos. Cuando veas en tu Biblia que diga acuérdate, la palabra hebrea para eso es sacar. Y sacar significa hacer memoria, acordarse, ser hombre. ¿Y qué significaría ser hombre en términos para nosotros? Responsabilizarse. Responsabilizarse. Como dirían aquí en México, tomar el toro por los cuernos. Hacerse responsable. ¿Qué dijimos que significaba Shema? Escucha y haz. Shema. Escucha y haz. Acuérdate, sacar. Sé hombre. Responsabilízate. Guardar. Shamar. De día y de noche. Diligentemente, constantemente. El Señor te está diciendo, nos está diciendo a todos y cada uno de nosotros. Escucha y haz. Responsabilízate. Sé diligente de día y de noche con respecto a sus mandamientos. Por eso Él lo manda. Deuteronomio 6, donde lo manda diligentemente y constantemente, que se lo repitamos a nuestros hijos. Deuteronomio 6. Oye pues estos mandamientos, estatutos y decretos que Yahweh vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Dice, para que temas a Yahweh tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Sí? El gran mandamiento, versículo 5, amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué significa eso? Todo el día, todo el bendito y el santo día. Todo el precioso día que nos da el Eterno, tenemos que estar meditando constantemente en sus palabras, en sus mandamientos, estatutos y decretos, para ponerlos por obra. Mi amigo Gerardo, yo sé que muchos de ustedes lo conocen. Los que no sepan quién es, Gerardo, un pastor, un siervo del Eterno, que en estos momentos ya se encuentra en la presencia del Eterno. Él una vez me enseñó un pasaje de Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 2, donde David le da su última instrucción a Salomón, a su hijo, el que le iba a suceder en el trono, el rey Salomón, donde le dice, esfuérzate y sé hombre. El Eterno le dijo a Josué, a Joshua, esfuérzate y sé valiente. Bien, Salomón le dice a su hijo, David le dice a su hijo Salomón, esfuérzate y sé hombre. ¿Qué significa ser hombre en el contexto hebreo? Ser responsable, ser diligente, ser constante. Acepta las cosas como son, vívelas como el Señor tu Dios te las da, como Él lo manda. Obedece y guarda sus mandamientos de día y de noche. Sea un ejemplo para tus hijos. Padres y madres, es responsabilidad nuestra
ejemplificar la imagen de Dios para nuestros hijos. Recordemos que la imagen que nuestros hijos tengan de Dios es la imagen que nosotros les damos como padres y madres. El amor que nosotros les mostramos es una sombra del amor que Dios les da. Así que debemos de ser lo más parecido posible al amor que Dios les da. Bien, amados hermanos, quisiera concluir este estudio de Shabbat. Estaremos, con el favor del Padre, compartiendo más porciones con ustedes. Les ruego, hermanos, nos ayuden en oraciones, seamos constantes todos en oración. Pongamos en oración todas y cada una de nuestras vidas y las vidas de nuestros hermanos y hermanas durante esta situación mundial en la que estamos siendo afectados todos, pero donde, a pesar de que las congregaciones estén ahorita cerradas, el Eterno nos permite abrir una congregación en cada una de nuestras casas. Así que, padres, madres, seamos responsables y eduquemos a nuestros hijos en estos tiempos en los que estamos con ellos más de lo que normalmente estábamos. Y a pesar del dolor que algunos hayamos sentido por la partida de algunos de nuestros familiares y amigos a causa de esta pandemia, de esta plaga, también sepamos bien y recordemos que el Eterno está en control y que todo es para honra y gloria de su santo nombre. Y como así han pasado cosas que puede que nos hayan entristecido a algunos, tenemos que dar honra y gloria a Él porque también al mismo tiempo nos ha bendecido por más tiempo con nuestras familias. Y los hermanos que ya han partido, pastores, hermanos y amigos en la fe, que ya están en presencia del Padre, ya se han ganado su galardón y ahorita están más gozosos que nosotros. Así que recordémoslos con una sonrisa y vivamos según el ejemplo que nos dieron. Amados, espero verlos pronto. A los de cerca y a los de lejos les envío saludos, bendiciones. Aquí en Shalom Bayit, Shavuot Tov.